A ver, la verdad es que subimos, David y yo, un poco con las piernas temblando, porque después de la charla que han tenido Lidia y Elena, hombre, yo creo que algo de nivel vas a Sí. dar, pero... Bueno, el orden podía haber sido inverso, ¿no? Y haber empezado, porque luego se olvidan de lo que uno ha dicho y ya no comparan tanto. Pero lo que no tiene remedio, no tiene remedio. Así es que Bueno, al toro, y lo que salga. Haremos lo que podamos. Bueno, a ver, el año pasado, ¿os acordáis, los que estuvisteis aquí, cuando presenté a Nacho Carretero, que hice mucho hincapié en el ojo del reportero? O sea, de la misma manera que estamos hablando de la capacidad que tiene el traumatólogo de distinguir un esguince o el fontanero de ver una avería, el reportero tiene que tener ese ojo que le hace distinguir lo fundamental de lo accesorio y lo que te ayuda a explicar un todo, ¿no? Que puede ser un pequeño detalle. Más allá de eso, este año quiero presentar a David con otro argumento. En la comida, con Fran Sevilla, que ya no está porque vuela mañana a Washington y se tenía que ir, hemos recordado un amigo común que se llama Eric Fleicol, que posiblemente ninguno de vosotros le conocerá. Eric Fleicol, su padre, era analista de sonidos en un submarino durante la Segunda Guerra Mundial, de estos que detectaban si lo que venía era un torpedo o una ballena estadounidense. Se hizo diplomático y acabó de embajador en Nicaragua. Y allí conoció a una poetisa, una de las poetisas más brillantes de Nicaragua, desde luego, y de Latinoamérica, que se llama Claribel Alegría. Se llamaba. De hecho, él se llama Eric Daniel Fleicol Alegría, y él, astutamente, para Estados Unidos se llamaba Eric Fleicol, y para Nicaragua, Daniel Alegría. Daniel fue guerrillero sandinista, defendió la revolución sandinista con mucha fe, hasta que descubrió, él era el escolta personal, por ejemplo, de Tomás Borge, la piñata. Entonces, bueno, descubrió que detrás de esa revolución había otros intereses que luego hemos ido descubriendo con el paso del tiempo. Y charlando con él ahora vive en Florida, me hablaba del concepto compañero, pero de una manera que yo no había percibido hasta ese momento y que él lo reflejaba muy bien de la lucha sandinista. Dice, solo hay un tipo de compañero, aquel que comparte el pan contigo cuando solo hay un corrusco, compañero. Y ese es un valor fundamental cuando sales fuera. Por un lado, porque te ayuda. Fran Sevilla, por ejemplo, lo comentábamos también en la comida, pues una vez en Kabul yo me puse muy malito y entre otro amigo, Evaristo Canetti y Fran Sevilla, me cogieron en volandas y me llevaron a un hospital. Agarré la salmonela y, bueno, mi mujer nunca termina de creérselo, pero creo que perdí un riñón allí. Si no me hubiera cogido en volandas, pues seguramente no estaría aquí, porque evidentemente una salmonela en Kabul. Para eso sirven los compañeros, pero no solo sirven para eso, nos sirven para ayudar a ser mejores reporteros, a enriquecernos, a aprender del otro, del ojo de reportero del otro. David y yo nos conocimos en Afganistán, compartiendo unas lonchas de chorizo, salchichón y pan en las montañas de Tora Bora, mientras veíamos caer los bombazos de los B-52 estadounidenses y nosotros esperábamos ingenuamente a que apareciera por allí Osama Bin Laden y nos saludara y nos dijera, oye, os concedo una entrevista. Compartimos el pan. Compartimos, bueno, por lo menos, no sé si lo compartimos, pero yo desde luego admiro una cosa de él y es su capacidad de narrar. La admiro, bueno, de todos los que estáis aquí y de otros muchos que no están aquí, de su manera de percibir la realidad, la verdad, la que hablábamos antes, pero contarla de una manera interesante. O sea, ir a ese detalle que cuenta el gran cuadro, a ese gran ojo de reportero. Él me ha ayudado mucho durante mucho tiempo. Hemos estado, bueno, alejados por la distancia, pero nos hemos seguido comunicando. Ahora ya nos vemos con más frecuencia porque compartimos ciudad. Y si algo admiro de él es su capacidad de compañerismo, porque siempre está ahí.
Si queríamos hacer un viaje en portada a Tailandia, no había que llamar a nadie, había que llamar a David y David. Y eso, ese compañerismo, joder, nos hace más ricos. Entonces, competir, ABC puede competir con El País, Antena 3 puede competir con Televisión Española, pero yo nunca he competido con Jon Sistiaga o Carlos Hernández, o entiendo que Ramón Lobo nunca ha competido o con Enrique Serveto o con Alfonso Armada. Entonces, ese valor de compañerismo es el que quiero resaltar en este oficio, porque eso nos hace que de vez en cuando, en Sigüenza, nos reunamos unos cuantos y recordemos historias. Os presento a David, buen amigo y aún mejor reportero. Muchas gracias. Bueno, estar aquí era una deuda pendiente que tenías. Esto lo contaremos en los Gin Tonics luego, el por qué yo tenía un mal recuerdo de Sigüenza y él decía, te tienes que venir y llevarte un buen recuerdo, ¿no? Entonces luego lo contaré a partir del quinto Gin Tonic, no antes. Y bueno, muchas gracias por la invitación, a vosotros por estar aquí, es un gusto. La verdad es que últimamente oigo mucho una frase que me disgusta y es que esto del periodismo no sirve para nada, ¿no? Y yo creo que sirve. Es verdad que cuando uno ejerce esta profesión, pues hay veces que se estrella y no consigue el objetivo, ¿no? Y que otras veces lo consigue, ¿no? Y sientes que ha merecido la pena y que has conseguido algo. Pero lo que, en mi opinión, siempre merece la pena es intentarlo, ¿no? En el año 2007 me enviaron, siendo corresponsal en Asia, a Birmania, que era un país que a mí me fascinaba, ¿no? Tenía todo el exotismo de Oriente, la belleza increíble de esos países donde se ha detenido el tiempo. Cuando vas es como si caminaras hacia atrás en el tiempo y de repente cada paso son décadas que retrocedes, ¿no? Con una gente muy especial que incluso en la vestimenta, ¿no? Con sus sarongs y demás, te llevan un poco a un viaje de cuento, ¿no? Y desgraciadamente ese país había estado durante décadas sometido a la que para mí es la peor dictadura del mundo junto con la de Corea del Norte. Y después de esas décadas de sufrimiento, de represión, de que llamaran a tu casa a las 12 de la noche y supieras que eran para llevarte, de madres con hijos desaparecidos, de asesinatos, violaciones y demás, el pueblo se había hartado y se levantó contra los militares. Yo llegué y fui uno de los pocos que conseguí un visado. Luego la gente te pregunta, ¿cómo conseguiste ese visado? Y, ¿sobornaste a alguien? Siempre lo negaré. Pero bueno, a veces un poco de dinero debajo de la mesa ayudaba a conseguir esos visados. El segundo día, en Rangún, en una avenida, la principal de la ciudad, que curiosamente se llama la Avenida de la Compasión, si traduces el nombre. Había decenas de miles de personas en unas manifestaciones muy cívicas, ¿no? Una de las cosas, para que os hagáis una idea de cómo se manifestaban los birmanos, es que al final de las manifestaciones recogían toda la suciedad y los papeles y lo dejaban todo impecable, ¿no? Yo pensaba, joder, esto en España me parece que no sería así, ¿no? Y estábamos allí, los pocos periodistas que habíamos conseguido entrar, y de repente escuchamos el rugido de un motor y a lo lejos vi que la gente se apartaba. Y lo que vimos aparecer fueron un convoy de camiones militares. Al lado mío había un periodista japonés que se llamaba Kenji Nagai, y cuando los camiones llegaron, pues él se fue hacia la izquierda y yo me fui hacia la derecha. Los soldados se bajaron nada más detenerse y sin decir nada empezaron a disparar. Yo no corrí porque, por lo que os he contado, porque me parecía que la gente era tan pacífica, no insultaban a los militares, no les arrojaban una sola piedra o les amenazaban con nada.
que yo pensé, son balas de fogueo. Y de repente vi a dos jóvenes que llevaban en volandas una chica y tenía toda la camiseta empapada de sangre. Y entonces en ese momento me di cuenta de que sí, que estaban disparando a gente inocente, que lo único que hacía era pedir libertad y los estaban masacrando. Kenji corrió a la izquierda, como os he dicho, yo ahí sí ya empecé a correr a la derecha y en un momento dado vi cómo uno de esos soldados tenía a Kenji en el suelo, apuntaba con su fusil y lo ejecutaba. Kenji evidentemente murió, las cámaras que él llevaba, los soldados se las llevaron y nunca se supo más de ellas. Y siempre he pensado mucho en cómo, si yo hubiera corrido a la izquierda, probablemente yo hoy no estaría aquí y él estaría a lo mejor en algún otro sitio contando su experiencia como reportero. Hoy Kenji es uno de los protagonistas de mi último libro, El corresponsal, en cierto modo como un homenaje a todos esos compañeros que se fueron a contar guerras, conflictos, que pusieron su vida en juego, muchas veces en lugares que no le importan a nadie y que no regresaron a casa. Cuando estaba escribiendo esa novela, el año pasado, en febrero, de repente saltó la noticia de que en Birmania, después de unos breves años de casi democracia, el ejército había dado un golpe de Estado. Y de repente me vi metiéndome en Internet y viendo de nuevo cómo los soldados masacraban otra vez a gente inocente en las calles. Cientos de personas murieron. De hecho, hay imágenes tan duras que me costó mucho verlas, ¿no? De cómo ya ni siquiera los disparaban, los atropellaban directamente con los camiones, ¿no? Y yo estaba escribiendo esa novela del corresponsal que sitúa en Birmania, ese lugar que uno de los protagonistas describe como el lugar más bello y triste jamás inventado, que creo que es una buena definición, ¿no? Esa mezcla de luz y oscuridad que uno encuentra en Birmania. Y sentí un gran desazón, ¿no? A la vez que seguía escribiendo esa novela, la novela se iba haciendo más oscura, en cierto modo, y sentí un poco la derrota del periodismo, ¿no? Esa cosa que luego he acabado plasmando en el libro, en la cual Daniel Vinton, que es este veterano ya un poco juguete roto, que ha cubierto muchos conflictos y se pregunta si todas esas coberturas que ha hecho, todos esos lugares a los que ha ido, jugarse la vida en lugares remotos, ha servido para parar una sola bala. Si ha servido para cambiar el mundo, o para mejorarlo al menos, ¿no? Porque yo creo que irte a cubrir guerras sin pensar al menos que vas a aportar algo sería muy difícil, ¿no? Y la verdad es que a veces el periodismo pues no triunfa, y quizá Birmania es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Y sin embargo, en el camino, en esos 20 años de corresponsal, otras muchas veces sí pensé que lo que estaba haciendo había servido para algo. Y quiero contaros una historia sobre el otro lado. Una de las primeras cosas que yo cubrí en Asia como corresponsal fue un pueblo que se llama el 11K, que está a 11 kilómetros de Phnom Penh, en Camboya. Y me sabe mal escoger esta historia porque ya habéis oído de Lidia bastante sobre la dureza de los abusos sexuales y el tráfico, pero también, desgraciadamente, esta historia va de eso, ¿no? Entré en el pueblo del que me habían hablado, que tenía un problema de tráfico de menores, y recuerdo que había un camino de arena y unas casas bajas con unas puertas metálicas. Y según empecé a caminar, me había hecho pasar por turista, las puertas metálicas empezaron a abrir y empezaron a descubrir y a ofrecerse niñas de 13, 14, 15 años. Seguí avanzando, pregunté, bueno,
fui descubriendo que el sitio en realidad pues, era un lugar donde los extranjeros iban buscando tener relaciones con sexo, abusar de estas niñas, ¿no? Al final del pueblo había lo que llamaban la habitación rosa. Y la habitación rosa era un lugar pintado de rosa donde se ofrecía a las niñas más jóvenes por un precio mayor. Escribí el reportaje, fue a portada del periódico y, pues como sucede muchas veces en el periodismo, seguí haciendo otras historias, ¿no? Y uno de los defectos, yo creo, del reportero o de los reporteros es que a veces contamos las historias, las tomamos prestadas de esta gente y luego ya nos despreocupamos, no sabemos el final. Unos años después, escribiendo un libro que se llama El lugar más feliz del mundo, me decidí a corregir ese defecto de mi periodismo y volver a lugares a los que había ido, cuyas historias había dejado pendientes de contar el final. A este lugar, al 11K, regresé 15 años después. Y cuando llegué, lo primero que me llamó la atención es que era exactamente igual de aspecto como 15 años antes. La misma carretera sin asfaltar, las mismas casas. Y empecé a caminar otra vez y de repente me di cuenta que en la primera casa, que era un burdel de menores, había una peluquería y había niñas arreglando el pelo, las uñas y demás. Y que a la izquierda había un taller de confección. Y seguí avanzando y avanzando hasta que llegué a una casa donde había un cartel de unos misioneros americanos. Tanto había cambiado el lugar que en uno de los sitios había también un gimnasio. Los traficantes de menores les habían dado como opción intentar convertirse en boxeadores profesionales, que es el deporte, digamos, rey de Camboya. Y en vez de estar vendiendo niñas, ahora estaban entrenando en ese gimnasio. Llegué al lugar donde estaban los misioneros, vino un señor, y claro, yo le dije, pero esto es impresionante, ¿cómo ha cambiado este lugar? Es increíble, ¿no? Me contaron pues todo el programa que habían hecho, cómo habían comprado una a una esas casas para transformarlas en esos talleres y en darles un oficio a las niñas y demás, ¿no? Y entonces me pregunté cómo había sucedido todo eso y me dijo, es que hace 15 años vino por aquí un periodista español y contó la historia de este lugar. Y eso llegó a un periodista alemán que vino después y contó la misma historia. Y llegó a la CNN, que hizo un reportaje y nosotros vimos ese reportaje en la televisión. Creo que eran de Kansas o uno de estos lugares. Y cuando lo vimos, vinimos aquí y quisimos cambiar el lugar. Y entonces me di cuenta de que ese reportero del que hablaba, el primero que había escrito sobre el 11K, era yo. Claro, yo estoy muy de acuerdo en que el periodista nunca tiene que ser el protagonista, ¿no? Y jamás, o muy rara vez, he escrito en primera persona. Pero un poco de orgullo tengo que reconocer que sentí. En el sentido que os decía antes de que a veces el periodismo sí produce triunfos, sí tiene impacto. Impacto muchas veces, bueno, a lo mejor no cambiamos el mundo, pero impacto en personas concretas. Y lo que yo pensé es, si aquel reportaje que yo escribí sirvió solo para que una de estas niñas no fuera traficada, mereció la pena. Si además fueron decenas o las que fueran a través de los años, todavía más, ¿no? Me hablaron de la habitación rosa y lo que habían hecho en una decisión que a mí me pareció muy buena es dejarla tal como se la encontraron. Estuvimos allí y todavía había en la habitación rosa el autorretrato que una de las niñas que estaba ahí encerrada había hecho, con lágrimas en los ojos, triste. El camastro donde abusaban de ellas. Y ahora era un museo contra el tráfico sexual. Es decir, fracasos,
no sé si me gustaría llamarlo fracasos, pero sí que veces en las que tu periodismo se estrella con la realidad y con la maldad en este caso, y otras veces donde consigues tener un impacto. Por eso cuando voy y hablo a estudiantes, como algunos de los que estáis aquí, y alguien os dice que el periodismo no sirve para nada, yo siempre digo que digáis que es mentira, ¿no? Que el periodismo puede servir para muchas cosas. Y que además ni siquiera hace falta irse a la guerra, ¿no? Porque a veces me pasa que voy a una facultad, doy una charla y me levanta alguien la mano y lo primero que me pregunta es ¿qué consejo me darías para ir a cubrir una guerra, ¿no? Y yo siempre digo que no vayas, o por lo menos que no vayas recién salido de la facultad. Es decir, que antes hayas hecho otras cosas, ¿no? Que te hayas formado, porque el impacto de la guerra y lo que es cubrir un conflicto, yo creo que tiene que ser un paso después de haber hecho otras muchas cosas, ¿no? Pero les digo que se den media vuelta contra aquellos que les dicen que no sirve para nada, que no es posible hacer algo, que mejor que se metan en cualquier otra profesión, como me encontré en la Complutense, ¿no? Primero de periodismo. Y me dicen, el profesor vino el primer día y lo primero que nos dijo es, os habéis equivocado de profesión. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que haya un profesor de periodismo que el primer día de clase le diga eso a los alumnos, ¿no? Y entonces yo les conté y les cuento las 1000 maneras que yo creo que tiene el periodismo de tener un impacto. Y les digo que no se obsesionen al principio con que tenga que ser irse a una guerra o irse a Camboya. No, muchas veces es mucho más sencillo. Si tú tienes en tu ciudad un cruce donde en los últimos años han muerto 4 o 5 niños atropellados, porque donde debía haber un semáforo para que cruce no lo hay, y tú denuncias esa situación, y gracias a ti y a esa denuncia de algo que se necesita en la comunidad, se pone un semáforo y en los próximos años no hay ningún niño atropellado, tú has salvado a 4 o 5 niños. Es decir, 1000 maneras en las que el periodismo puede ser efectivo, puede ayudar, puede tener un impacto. Ya digo, quizá no con esa ambición que a veces tenemos cuando somos jóvenes, ¿no? De mejorar el mundo, de que las cosas cambien. Va a seguir habiendo corruptos, va a seguir habiendo militares que disparan a su propio pueblo, va a seguir habiendo dictaduras, traficantes, sí. Pero a veces hay que conformarse con salvar o por lo menos con mejorar la vida concreta de gente en tu comunidad, y eso se puede seguir haciendo, ¿no? Y por eso yo a los que empezáis en esto os diría que confiéis en ese impacto que podéis tener con el buen periodismo, ¿no? Yo creo que es posible. En el camino os encontraréis, pues sí, días en los que uno dice, lo intenté y no salió, ¿no? O no tuvo impacto. Pero yo creo que si uno mira atrás en la historia, Alfonso Armada antes hablaba de esto, ¿no? Y ve conflictos como el de Yugoslavia, ¿no? Donde los políticos no movían el culo para hacer nada, ¿no? Yo creo que lo hicieron por el periodismo, por todos esos compañeros que describían las masacres en los mercados en Sarajevo y cómo esos francotiradores abatían a señoras que iban a comprar el pan. Yo creo que la guerra de Vietnam se habría alargado mucho más de lo que hizo si no hubiera habido periodistas jugándose la vida, y muchos se la dejaron allí, contándole a la opinión pública americana qué estaba pasando realmente en Vietnam, porque tenían una visión totalmente distorsionada por lo que les estaba contando el gobierno y la propaganda oficial. Fueron los periodistas que empezaron a contar qué estaba ocurriendo, lo que hizo que cambiara la opinión pública. Ahí se inició un movimiento cívico en contra de la guerra que acabó forzando al gobierno estadounidense a firmar la paz. Es decir, te vas a la historia y el periodismo siempre ha sido importante, ¿no?
Y antes, lo decía Lidia, imaginemos un mundo sin periodistas, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, esa guerra brutal que estamos viviendo en Ucrania. Que no hubiera periodistas, que Putin pudiera hacer y deshacer a su antojo. Ya está haciendo suficientes barbaridades. Pero ¿qué no estaría haciendo si él supiera que no hay ojos, no hay testigos mirando lo que está pasando allí? Estaríamos hablando probablemente de un genocidio completo y la eliminación, que es lo que yo creo que se está intentando hacer allí, de una identidad. Entonces, yo creo que sigue siendo muy necesario que los periodistas vayan a estos lugares, sigue siendo muy necesario que contemos el mundo, sigue siendo necesario que expliquemos a la gente que lo que pasa en Afganistán o en Ucrania te acaba afectando. Ahora lo estamos viendo muy claramente y la gente dice, bueno, es que me está subiendo la gasolina y me están subiendo los alimentos y los precios. Y pueden medio relacionarlo en parte con lo que ocurre en Ucrania. Pero muchas veces no se ve, ¿no? Y en parte los medios, al haber abandonado la información internacional en los últimos años, yo creo que nos han hecho a todos más ignorantes, menos conectados y con menor capacidad para comprender cómo el mundo está interconectado de una manera en la que lo que sucede en esos lugares acaba volviéndonos a nosotros. Decía Guardiola, ¿no? Esa capacidad de los periodistas de hacer atractivo e interesante el periodismo, yo creo que eso es fundamental. Yo me empeñé siempre en eso porque estoy convencido de que el periodismo es el arte de hacer interesante lo importante y que muchas veces comunicamos de una manera que no llega a la gente. Y cuando hacemos eso, nos quedamos en el camino y tenemos más posibilidades de que fracasemos en nuestro objetivo. Entonces, es muy importante el intentar mejorar el relato, ajustarse siempre a la verdad, pero intentar hacerlo interesante. Mi pequeño truco siempre fue el mismo, ¿no? Yo cuando me sentaba a escribir en esos lugares lejanos, que yo entendía que, claro, a la gente que le importará Camboya, ¿no? O Bután o Afganistán, ¿no? Yo me concentraba y me sentaba antes de escribir y pensaba en dos personas. Por ejemplo, si estaba en Corea del Norte, pensaba, escribe para el mayor experto en Corea del Norte que haya en el mundo, alguien que sepa todo o crea saber todo de Corea del Norte, y luego escribe para mi madre, ¿no? Que probablemente no le interesa nada más que yo vuelva a casa entero. Aquí tengo que contar una anécdota de Afganistán, porque cuando repartíamos el jamón y las lonchas ahí en Tora Bora, hubo una vez, yo no sé si tú estabas alrededor, en el que el Zuraya, el satélite aquel, yo se lo había dado a mi madre y sonó en medio de uno de los bombardeos. Y claro, yo le había dicho a mi madre que estaba en el hotel para no preocuparla. Y entonces ella me dijo, ¿qué es eso? Eso suena como bomba, suena como... Y digo, no, es una boda afgana. Digo, los afganos tienen esta manía de celebrar las bodas y tal. Con la mala suerte de que Ricardo Ortega estaba por ahí. Desgraciadamente, otro gran reportero que se quedó en Haití, ¿no? Un tipo comprometido e increíble. Con la mala suerte de que en la pieza de Ricardo Ortega salía yo. Y cuando mi madre estaba viendo el telediario, de repente vio en medio del follón a su hijo, que no estaba, evidentemente, tranquilamente en el hotel, ¿no? Pero bueno, yo creo que a las madres se las puede engañar un poco en esas circunstancias, ¿no? El corresponsal, que como os decía es mi último libro, está dedicado a los reporteros, está dedicado a Ricardo, con el que compartí cobertura en Afganistán junto a Guardiola y otros, y a todos los que no regresaron, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que los olvidamos demasiado pronto, que no valoramos el trabajo que hacen los compañeros que
que van a todos estos lugares. Bueno, aquí está Alfonso también y lo sabe muy bien. Hace poco en Ucrania había decenas de periodistas españoles en una situación muy precaria, sin chalecos antibalas, sin cascos, sin seguro médico, ¿no? Los medios, desgraciadamente, no están valorando todo lo que deberían el trabajo de esos reporteros, ¿no? Y yo creo que tenemos que dar un paso al frente, recuperar el terreno y convencer entre todos a los medios de comunicación y a la sociedad de la importancia y de lo vital que es que siga yendo gente a esos lugares. No solo porque nos explican esa interconexión que hay entre lo que nos pasa a nosotros y lo que le pasa a esa gente, sino porque yo siempre he visto el reporterismo, al menos en conflictos y en situaciones como la que os he contado en Camboya o en Birmania, como un recordatorio de hasta dónde podemos llegar los humanos, ¿no? Yo creo que necesitamos recordarnos constantemente a nosotros mismos el lado más oscuro que hay dentro de nosotros. Esa frontera que hay, que hace que muchos pensemos, ¿no?, en nuestra comodidad de país occidental, que jamás nos vamos a comportar como hacen en Afganistán y en otros sitios, y es mentira. Son gente como nosotros. Si viviéramos sus circunstancias, entonces veríamos cómo nos comportamos. Entonces yo creo que tenemos una obligación de reportero de recordar que tenemos ese otro lado, que esa frontera interior la podemos cruzar cuando se dan las circunstancias y que tenemos que intentar, aunque suene un poco altruista, un poco romántico e idealista, aportar luz en esos rincones oscuros de la humanidad. Eso es lo que yo intenté hacer y, como os decía al principio, unas veces con éxito y otras veces con menos éxito. Pero de lo que estoy convencido es que cada uno de aquellos viajes que hice y de los que pueda hacer en el futuro mereció la pena. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, creo que por ahí... Pues sí, me ha encantado. Gracias. Sobre todo porque, además, quería deciros a los jóvenes, quería deciros que hay cosas que ha dicho, bueno, hay cosas conmovedoras, ¿no? Pero hay algunas que valen no solo para los corresponsales de guerra, ¿no?, sino para, por ejemplo, para un corresponsal en Bruselas, ¿no? Hay una frase que has dicho que es muy importante, hacer interesante lo importante. Fíjate en Bruselas eso es doblemente importante, porque hacer interesante Bruselas es un trabajo muy cabrón, ese trabajo. Desde la guerra, desde las vacas locas, no ha habido un tema con el que puedas hacer un chiste, ¿no? que es muy complicado, pero eso yo creo que es la base. Y otra de las cosas que has dicho, efectivamente, no se me había ocurrido a mí lo de el principal experto en Corea del Norte, pero yo escribía las crónicas pensando en una tía mía que efectivamente era mi mayor admiradora. Yo sé que ella no era ni una experta en historia, ni una experta en geopolítica, ni nada, pero sé que me va a leer. Entonces digo, voy a escribir para que lo entienda mi tía. Que lo entienda, ¿no? Y que le interese. Y que le interese, es decir, que lo acabe leyendo, es decir, que no porque si no al segundo párrafo también lo va a dejar, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Y otra cosa que has dicho, que efectivamente es así, dices, porque te preguntas si nosotros no nos comportaríamos igual si nos viéramos en una situación de guerra. Es que lo hemos hecho. Es decir, aquí hay crónicas de guerra estupendas de la Guerra Civil Española. Lo hemos hecho muchas veces y lo volveremos a hacer si vamos... Claro, yo cuando veo la crispación, la polarización en la política española y veo el cambio cuando se empieza a hablar del que piensa diferente como un enemigo, y esto está empezando a pasar otra vez en España. Y lo oyes en la radio, y lo oyes en la calle, y lo oyes en los políticos. A mí me preocupa eso. Porque está bien preocuparse, pero... Vale, no hay garantía, yo no te estoy diciendo de aquí a 2 años, pero ningún pueblo tiene la garantía de que no va a descender a los infiernos, porque como tú has dicho, lo hemos hecho en el pasado
y hay posibilidades de hacerlo en el futuro. Y cuando uno ve los genocidios, los has tenido en el corazón de Europa, en Asia, los has tenido en África, los has tenido en diferentes lugares, ¿no? Entonces, yo creo que uno de nuestros deberes es ese que decía de mantenernos alerta sobre nuestro propio descenso a los infiernos o la posibilidad de que podamos degenerar a ese punto, ¿no? Bueno, la paz es algo que no debemos dar nunca por asegurado. Es decir, no es una cosa que funcione sola. Es decir, ahora lo hemos visto claramente en Ucrania, que está aquí al lado. Pensábamos que estas cosas no pasaban aquí, solo pasaban en Libia, y no, pueden pasar. Pero de momento yo, y no es propaganda europeísta, pero yo creo que la Unión Europea protege mucho. Nos crea un paraguas en el que, sería muy difícil que, tendría que ser que toda la Unión Europea se volviera loca. Si es solo un país, la inercia del conjunto. Claramente somos unos privilegiados los europeos por el sistema que tenemos. Luego hay mucha gente que se queja y es verdad que hay cosas que no funcionan, pero lo comparas con el resto del mundo, incluido Estados Unidos, que solo hay que ver cómo están, y estamos claramente mucho mejor. Mucho mejor. Así que, chicos, por favor, no hagáis caso de todas estas barbaridades eurofóbicas y tonterías. Lo mejor que nos ha pasado en España es que exista la Unión Europea, que nos hayan aceptado y que sigamos siendo un país interesante dentro de la Unión Europea. Imaginaros un mundo sin euro, con fronteras, vuelva a sacar el pasaporte para ir a Francia, nada. Y además, lo más en la evolución que estamos viendo en estos momentos es que esa integración, gracias, por ejemplo, muchos de vosotros seguramente sois Erasmus o lo vais a ser, y eso yo creo que ha hecho más por consolidar a la Unión Europea que muchas comisiones, ¿no? Gracias. Me encantaría compartir aquí la foto con Serveto en Afganistán. Que salimos con unos talibán y tiene más barba que los talibán. Yo estoy muy de acuerdo con David con lo de estar alerta, porque solamente hay que recordar, en la antigua Yugoslavia no eran tan diferentes a como somos nosotros. Yo, de hecho, tenía una beca para ir a Yugoslavia, la cambié en el último momento a Alemania, y probablemente ha sido una de las mejores cosas que me han pasado, porque el sufrimiento del que fue sustituido por mí fue tremendo. Y yo me acuerdo cuando me documentaba, eran 4 idiomas, era muy parecido al Estado español, lo que podías leer de la ex Yugoslavia. Y aquella gente en Belgrado llevaba en las cajas bueno, yo fui después, que ahí fue donde conocí a Guardiola, fue cuando ya no iba mucha gente, no sé por qué fuiste tú, la verdad, pero ya no iba nadie porque ya no interesaba. Y aquella gente, me acordaré siempre, en sus cajas de Chiquita Bananas las tenían llenas de libros, porque era un pueblo cultísimo. De hecho, un serbio que luego estuvo viviendo en mi casa empezó a trabajar en círculo de lectores y decía que no entendía, porque la primera pregunta que se planteaba era, ¿le gusta leer? Y decía, sí, es uno de mis hobbies. Decía, leer no es un hobby, leer es algo que se hace como lavar los dientes. Entonces, que a veces hemos juzgado cosas como una superioridad, que yo creo que no, la alerta va muy bien. Y después lo de la Unión Europea, muy europea, yo fui chica Erasmus, pero la Unión Europea no la mitifiquemos, porque hay dos cosas. Bueno, si hablamos de la ex Yugoslavia, recordemos lo que hizo en la OTAN, que no hace tanto y ahora los tenemos aquí, y aquello fue una cosa muy grave, muy grave. Y luego recordemos que estamos pagando para nuestra seguridad, a Turquía le pagamos una serie de cositas, a Marruecos le pagamos una serie de cositas para asegurarnos de nuestra paz. Y eso también es importante que lo contemos. Bueno, es que es evidente que hay muchos defectos en lo que es la Unión Europea y en cualquier país, y hay democracias que están más avanzadas, menos, lugares donde, bueno, antes hemos hablado, Lidia ha hablado mucho de México, pues claro, yo a veces, de todas formas, dentro de que hay problemas en la Unión Europea y hay cosas que a mí me encantaría que cambiaran, pero como he estado en muchos sitios donde no tenían esas instituciones, donde no tenían esas garantías y donde las cosas eran mucho peores, sí que me ha ayudado, yo creo que, y a ti te pasa lo mismo, a apreciar más lo que tenemos. Yo a veces me encuentro con gente con la que ya me niego a discutir, que por ejemplo me comparan la libertad de prensa en España y en Rusia. Y me dicen, bueno, pero es que
Mira lo que ha hecho la Unión Europea prohibiendo los medios de Putin. Vamos, creo que no hay en España nadie que haya criticado a sus compañeros como yo he hecho. Y me ha costado algún disgusto y algún enemigo, especialmente con el libro El Director. Soy muy crítico con el periodismo español y con lo que hacemos. Pero, y antes se ha mencionado, en España tú, por hacer tu trabajo, puedes perder tu trabajo, tu empleo, te pueden despedir, que está mal y que es claramente un defecto de la libertad de prensa que tenemos aquí, con unos poderes y una relación de la prensa con los poderes muy viciada, pero no se puede comparar con periodistas que se caen de los balcones en la Rusia de Putin porque le critican, o nunca lo vamos a tener que comparar con México y con los periodistas que asesinan en México, ¿no? Por eso a mí siempre me ha parecido de gran cobardía, y Lidia lo comentaba antes, claro, si nosotros no vamos a hacer periodismo aquí en España, de verdad, denunciando los abusos de la Iglesia Católica o denunciando la monarquía o denunciando cualquier cosa porque tenemos miedo de que nos echen del trabajo, cuando en Birmania hay decenas de periodistas encarcelados o desapareces o en México te asesinan, claro, dices, ¿cómo es posible si toda esta gente tiene ese coraje de seguir haciendo periodismo en esos lugares que nosotros, por miedo a que no nos promocionen en nuestro medio de comunicación, nos tenemos que callar? A mí eso me parece cobarde y creo que en España uno de los grandes problemas es que el periodismo a día de hoy es cobarde, porque los riesgos a los que nos enfrentamos los periodismos en España son ridículos comparados con los que sufren en tantos lugares, y te lo dice alguien que lo han echado de unos cuantos sitios. Sobre Yugoslavia recomiendo, yo lo he descubierto hace poco, un documental de la BBC que dura 4 horas o algo así, y con imágenes que yo no había visto de los consejos de Estado, de las reuniones militares previas al comienzo del conflicto. Es algo muy esclarecedor, muy interesante. Se ve perfectamente en el momento en el que la única posibilidad de impedir la guerra era con la guerra. Y vuelvo a lo que dijo Mitterrand en Estrasburgo: el problema de Yugoslavia fue el nacionalismo. Y eso es, bueno, eso fue... Recomiendo que lo veáis. Es muy largo, o sea, son 4 horas por lo menos, pero está en YouTube, pero te las tragas, o sea, te quedas ahí paralizado. Es como cuando ves la película de Titanic, que sabes que se va a hundir, pero esperas que en el último momento alguien corrija el rumbo. No. Al final pasa lo que todos sabemos. Es de la BBC. Sí. Y la verdad es que está francamente bien. Es magnífico. No sé, ahora mismo lo busco, pero podéis buscarlo porque es francamente bueno. Y no trata de la guerra, trata un poco de los entresijos de la guerra, de cómo se fragua. Pero todo esto nos devuelve nivel a la necesidad de alertar, y el periodismo, yo creo que una de sus funciones es esa. Yo me he encontrado con mucha gente que de repente dice: ha estallado la guerra en Ucrania. Oye, en Ucrania hay una guerra desde el 2014. Lo que no había era corresponsales contando lo que estaba pasando, o había muy pocos, y no había ningún interés de los medios en contar lo que estaba pasando allí. Y de repente nos sorprende, cuando ya la tenemos más cerca, que haya ahí un conflicto, ¿no? Nada, disculpar, que hemos localizado, es el de la muerte de Yugoslavia, en el reportaje que habláis de la BBC. ya tiene muchos años. Sí. Te quería preguntar un poco, cuando estás cubriendo, bueno, pues a todos situaciones de conflicto, ¿el riesgo se tiene en cuenta en ese momento o es a posteriori que uno lo analiza? ¿Cómo gestiona uno el riesgo? ¿Cuál es la frontera que sabe que uno no tiene que pasar? Si cada uno tiene la suya propia. ¿Y te acuerdas de cómo fue el artículo que escribiste después de que asesinaran al compañero Kensi?
Sí, yo creo que la percepción del miedo es muy personal y cambia mucho en las situaciones. Yo me encontré, por ejemplo, en Fukushima, cuando hubo la crisis nuclear y la central nuclear estaba estallando, compañeros que habían estado en las peores guerras del mundo, que escogieron un avión y se marcharon de Japón. O sea, no de Fukushima, se marcharon de Japón. No podían soportar el miedo a la radiación, algo que no veían, que no podían localizar, mientras que eran personas muy templadas en medio de un tiroteo. A mí me pasaba al revés, a mí me provocaba mucho más miedo un tiroteo y me quedé en Fukushima porque no tenía miedo, a pesar de que hubo un momento en el que el último coche que salía de allí, y nunca se me olvidará, todo el mundo se estaba yendo. Yo metí mi equipaje en el maletero del último coche que se iba, me iba a subir al coche y de repente me pregunté y dije, ¿pero por qué me estoy yendo? ¿Porque se va todo el mundo o porque yo tengo miedo? Y entonces cogí el equipaje y me quedé. Y en otras situaciones, en cambio, he sido el primero en decir, oye, no estoy cómodo en esta situación. Y habrá compañeros que sí, que se queden, ¿no? Entonces, va también en mi caso, ¿no? El miedo ha evolucionado con la edad. Yo era mucho más inconsciente, como es normal, cuando era más joven, de la misma manera que los jóvenes conducen de manera más temeraria que normalmente que los mayores, ¿no? Y en cambio me acuerdo perfectamente del primer día que yo sentí miedo de verdad en un conflicto, y fue en Afganistán. Y estaba en una carretera donde había habido una emboscada unos días antes y los talibán habían bajado a un grupo de viajeros, les habían cortado la nariz y las orejas, no me acuerdo, una cosa horrorosa, ¿no? Y yo de repente me vi allí mirando hacia todos lados, angustiado, diciendo, ¿qué hago aquí y tal? ¿Qué había cambiado? Que 3 meses antes había sido padre. Y yo creo que eso a mí me cambió la percepción del medio que tenía, y de repente digo, hostia, es que le hago una putada no solo a mí, sino a mi hijo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a no sentirme tan cómodo cubriendo especialmente conflictos. Pero ya te digo que cada uno tiene su propia historia y su propia manera de lidiar con el miedo, ¿no? En cuanto a Birmania, me acuerdo de mis crónicas porque las he releído para escribir El Corresponsal. Y bueno, una de las razones que escribiera el libro es porque yo creo que lo dice uno de los personajes, ¿no? Yo creo que los reporteros tenemos lugares de los que nunca regresamos del todo, que una parte de nosotros se queda ahí y que una parte de ese país te la llevas contigo, y para mí Birmania era uno de esos lugares, por lo que vi, ¿no? Cómo masacraban a cientos de inocentes, por cómo mataron a Kenji, porque el periodismo y la sociedad y los birmanos no han conseguido todavía ganar esa batalla, desgraciadamente, y todo eso yo creo que acumulado hace que sea un sitio del cual tenía la necesidad de escribir, y escogí el formato de novela para hacerlo, pero basándome en lo que yo viví, en los hechos reales, ¿no? Y entonces sí que repasé las crónicas, ¿no? de aquello, ¿no? Yo creo que releerse a uno mismo siempre es un ejercicio equivocado, ¿no? Porque uno ve errores, fallos, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Tenía que haber contado esto, lo otro, ¿no? Pero también creo que es muy bueno para un periodista o para un escritor tener esa sensación. Yo jamás he escrito un libro o una crónica, he acabado, se ha publicado y he pensado, qué bien me ha salido. Jamás, eso no me ha pasado nunca. Es más, hay libros, todavía mi primer libro, que fue Hijos del Monzón, no sé por qué, me viene a la cabeza muchas veces que tenía que haber hecho esto o lo otro, no tenía que haber empezado con ese capítulo, y digo, deja de torturarte ya, ¿no? Porque es un poco absurdo, pero creo que eso, en cierto modo, a mí me ha ayudado a mejorar. El no pensar nunca que lo que había hecho era estupendísimo y que no se podía hacer mejor, ¿no?
el intentar siempre ir más allá. Ahora, de ahí a torturarte releyendo cosas pasadas, yo eso ya intento no hacerlo, salvo que sea necesario, como en el caso de Birmania, para refrescar un poco las sensaciones que yo viví en aquellos días de la Revolución Azafrán. Bueno, pues yo creo que llega el momento de clausurar. Carmelo, que es el factotum de todo esto que está por ahí atrás, nos va a dar unas palabras, yo también otras. Muchas gracias. Y un aplauso para David.